En agricultura es hora de Carmen Ibáñez conversa con. Cada fin de semana un interesante invitado y Carmen Ibáñez conversan sobre actualidad de forma amena y cercana. Una presentación de Banco de Chile, el Banco de Chile. Copec existe para potenciar tu movimiento. Entel, contigo en todas. Descubre todo lo que SBP y Visa tiene para ti en salud, belleza y bienestar. Beneficios pensados para disfrutar más y pagar menos. Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Y Falabella. Bienvenidas amigas y amigos. Nuestro invitado del día de hoy es el senador Juan Antonio Coloma Correa. Él es abogado y político de la Unión Demócrata Independiente UDI, que tiene una larga y reconocida trayectoria en nuestro país. Con más de 3 décadas en el servicio público, ha sido diputado, senador, presidente del Senado y un actor importante en la discusión de grandes temas nacionales. Su experiencia abarca desde la defensa de la seguridad ciudadana hasta la promoción del mundo agrícola, siempre con un compromiso firme por fortalecer nuestras instituciones y mirar hacia el futuro de Chile. Hoy conversaremos con él sobre la vocación de gobernar, los desafíos económicos, la necesidad de cambios políticos, la seguridad y el impacto del cambio climático en el campo chileno. Estamos desde el Congreso, desde el Senado, en Valparaíso. Muchísimas gracias, senador Juan Antonio Coloma. Qué gusto más grande estar contigo aquí en tu oficina del Senado. Feliz, porque Carmencita, de recibirte. Te conozco hartos años, digamos, hemos hartas causas juntos, feliz de poder recibirte aquí. Senador, cuéntanos, porque tú tienes una trayectoria increíble, como lo decíamos en la presentación, son muchos años en el servicio público y con mucho éxito. ¿Qué recuerdos tienes de tu comienzo en el mundo del servicio público? A ver, lo más como extraño para estos efectos es que yo nunca pensé dedicarme a esto. ¿No? Jamás. A mí me gustaban dos cosas básicamente. A ver. Me gustaba la fiesta, me gustaba el fútbol. Eres bueno para bailar, me consta. Sí, me gusta bailar y me gustaban las leyes, tuve derecho, siempre pensé, digamos, que me iba a dedicar siempre a ser abogado. De hecho, me dediqué a hartos años, estuve 10 años trabajando, me fue bien. Y ahí me pasó algo que hay gente que le pasa, digamos, que te tienes como un desafío más bien ético o más bien de sentido del deber que lo que realmente tú como que naciste para eso. Yo fui presidente de la FEUC, eso sí, en sus años, y yo llegué básicamente más por cómo enfrentar el tema de la pobreza. Que nosotros somos parte de una generación donde la pobreza era gigantesca. Hacían un trabajo súper importante en general la Unión Demócrata Independiente. Exactamente. Jóvenes. Y nace un poco de eso, de decir, ¿sabes qué más? Yo soy parte de un país que tiene un 50% de pobreza, que era muy dramático. Brutal. Entonces, lo que más me gustaba eran los trabajos de invierno, los trabajos de verano, esa acción social. Y de ahí, de repente pensando, decir, que cuesta cambiar las cosas. Entonces, ahí como que fue un cambio al revés. De ahí dije yo, no, esto no, o sea, está bien ir a ayudar los fines de semana o hacer algo, pero hay que cambiarlo más radicalmente. Entonces ahí, con un conjunto de personas, básicamente inspirado por Jaime Guzmán, digamos, como que ahí él nos dijo, ¿sabe qué más? La única forma de cambiar vida en Chile es tomar decisiones, y los quiero invitar a tomar decisiones. Y ahí termino siendo, después de un largo cuento, candidato. Yo tenía 5 hijos en ese momento. ¿Para qué le digo cómo decirle a mi señora? 9 después. 8. ¿Para qué le digo cómo fue decirle a tu señora después de una reunión? Oye, ¿sabes qué más? Yo que soy abogado, que tengo familia, que tengo... Que te iba bien. Que me iba bien. Voy a tener que hacer un cambio copernicano. Pero nunca pensé, honestamente, no es que no pensé. Era difícil ganar, porque igual era la primera elección, estábamos hablando del 89, uno no tenía una experiencia, eran campañas difíciles, complicadas. Pero ya, pero le dije, ya por lo menos voy a hacer el esfuerzo para sumar votos, para sumar a una causa. Por supuesto, voy a ayudar. Voy a ayudar. Y al final, Gana. un poco, pero gané. Y ahí como que inicié un trabajo del servicio público, y después ya tú te das cuenta, digamos, que esto es algo, un compromiso más de por vida. Y me tocó desde el inicio hacer cosas que
que uno tiene que aprender un poco que algo bien complicado, que es la vocación de gobernar, porque esto es bien, bien importante a mi juicio. Una cosa es tener ideas, que es clave. No hay nada en un mundo público que funcione sin ideas. Esto no es como resolverlo inmediato, no hay que pensar qué es lo que tú quieres. Pero junto con eso, tiene también que entender que Chile es un país que tiene distintas visiones y la vocación de gobernar, ser capaz de sacar adelante un proyecto país es el más poderoso. A mí me tocó recién asumido generar un acuerdo con Jaime Guzmán de compartir las mesas del Senado y la Cámara de Diputados con los que eran los rivales políticos históricos de su tiempo de la concertación. Y fue básicamente para generar un escenario de país en donde pudiéramos tener algo conjunto, más allá que pensáramos distinto, tener un proyecto que finalmente resultara en la lógica de lo que uno creía, la libertad, el emprendimiento. Así que me tocó desde el inicio, porque aquí estamos después de muchos años, un poquito tocado, y me ha tocado un poco siempre esa línea de tratar de entender de que uno tiene que tener ideas, pero también tiene que tener comprensión de que las ideas tienen que resultar, y para eso, obviamente, hay muchos escenarios que tienes que entenderte, que hoy día, y aquí un mensaje, cada vez parece más difícil. O sea, aquí da la impresión de cuando uno llega a un acuerdo en algo, parece que estuviera como siendo infiel a lo que uno cree, siendo exactamente al revés. El mejor ejemplo, la ley Naim Ratamal, que para mí es emblemática. Yo era presidente del Senado, yo estaba desesperado y sigo desesperado por la situación de violencia, de drama, de terrible. Pero ahí me di cuenta, fíjate que me tocó Carmencita, y aquí, en las primeras 3 semanas fui a 3 funerales de carabineros. Yo no podía creerlo. O sea, tú dices, pero ¿cómo vamos a tener que ir a 3 funerales? Y me acuerdo haber estado con una familia de uno de ellos particularmente que me dice, ¿sabes, Juan? Yo además, soy hija de carabinero y hermano de carabinero, y los carabineros estamos muy complicados porque para defendernos nadie quiere usar un arma. ¿Pero por qué? Le dije yo. Y por eso que pasan muchas de estas cosas, porque si tú usas un arma, eso pasaba antes de la misma Retamal, tú eras formalizado, defendiéndote a ti o a mí mismo. Y eso significaba, fíjate lo que significaba o que te separaban de tu unidad, dejaron tu casa, y muchas veces no te pagaban el sueldo mientras no terminara el proceso, y eso podía durar mucho tiempo. Por eso aquí, ¿por qué digo esto? Porque cambiamos la ley para hacer una presunción de legítima defensa privilegiada, y ahí tuve como la primera, o sea, no primera, pero y ahí el mundo más de izquierda no quería, porque no quería darle facilidad de carabinero, y el mundo mucho más de extremo del otro lado decía, no, esto no puede tener ninguna condición. Claro. Y ahí te das cuenta que al final llegar a acuerdo. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque después de eso, incluso nos acusaron de, digamos, hacer gatillo fácil, de que hay que darle escoba en Chile. No es así. Carabinero por lo menos hoy día se puede defender. Y eso es como una enseñanza que uno tiene de que hay que tener voluntad de gobernar, no solamente tener ideas. Por supuesto. Oye, antes no quiero dejar pasar, porque de tu carrera, son 3 décadas, también felicitar a tu señora, Cecilia Álamos, que le mandamos muchos cariños. ¿Ah? Colega tuyo. Colega, además madre de 8 hijos, y que ella te ha apoyado a lo largo de toda tu carrera. No es cierto que ahí, es que es importante eso, porque las cosas al final uno las hace, son compromisos más de familia. Es difícil, porque no es difícil cuando no te acompañan en estas cosas. No es que sea imposible, pero tú necesitas sentirte acompañado. Tú llegas muchas veces a tu casa destruido, como diría alguien, digamos, y al final eso te anima, te da fuerza, digamos, te construye. Pero sin lugar a dudas, muy importante. Para mí ha sido fundamental. Para mí es fundamental. Oye, ¿qué recuerdos tienes así que te llenan de orgullo, de cariño, de momentos de tu carrera de servicio público, Juan Antonio? A ver, chuta la pregunta, pero mira, un par de cosas. Por ejemplo, me acuerdo cuando tú puedas solucionar un tema que se arrastra por años y que le cambiaron la vida a la gente. Nada. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo era diputado, en ese tiempo, llamar por teléfono, porque no había celulares, de una comuna a otra comuna, dentro de la misma región, era llamado larga distancia. Efectivamente. Imagínate lo que era. O sea, y ese llamado era 10 veces más caro que el llamado común. ¿Qué me pasó a mí?
yo en ese tiempo era diputado, digamos, me acuerdo, había dos comunas, había una calle de por medio, una calle, pero la calle, donde una comuna terminaba en una calle y la otra comuna empezaba a otro lado de la calle. Entonces y de repente yo le decía, me acuerdo me acuerdo mucho de una familia que me decía, oiga, ¿y cómo está su hijo? Bien, pero me cuesta tanto hablar con él. Pero si su hijo vive así, pero es que está en otra comuna. Bueno, pero ¿qué tiene que ver? No, es que he llamado por la, pues no me puedo mover, me dijo, y llamar por la, no tengo plata para llamar por la. Dije, pero cosa más, yo miraba los cables, ese este cable, ¿por qué va a ser 10 veces más caro si es el mismo cable, la misma? Y me puse a trabajar, y logré presentar un proyecto. Esto no es fácil. No, Fui a hablar con el ministro de la época, Narciso Irudeta, y al final presenté un proyecto de ley que casi me dijeron cualquier cosa, y salió ese proyecto. mira ¿Y que sabes lo que pasa, Carmen? Tú no te imaginas la cantidad de gente que después me llamaba para decirme, me cambió la vida, pero por porque supuesto, puedo hablar con mi familia. absolutamente la Entonces, a partir de ahí, todos los llamados dentro de la región fueron locales. Y con el tiempo, todos los llamados dentro del país fueron locales. Entonces, esa es una cosa que a mí me llenó el alma, en el Por sentido de supuesto. poder, y esa cosa, esa es la parte positiva de normas legales que uno logra aprobar, digamos, o proyectos, tengo mucho recuerdo, proyectos de vivienda, de familias que estaban ya 10, 15 años esperando, y me acuerdo uno particularmente hace un tiempo atrás, en Molina, digamos, que logramos, digamos, No, poner pero de sí, acuerdo a la no gente. en vano has sacado las primeras mayorías y has tenido tanto éxito. O sea, de verdad, si un servidor público, nos consta lo que hemos seguido y visto tu carrera, muy movido, muy trabajador. ¿Cuál dirías tú que ha sido el desafío más grande que te ha tocado enfrentar en el mundo de la política, senador Coloma? Oye, la pregunta, mira, tres. ¿Mm? El primero fue el que te relaté, digamos, cuando recién electo el año 89, el primer gobierno de Elwin, o sea, el gobierno de Elwin, Sí, había una tensión en Chile impresionante, tremendo. porque había una desconfianza mutua entre todos, y es verdad, o sea, eran. De ahí, yo fui parte de ese acuerdo que, bueno, Jaime Guzmán lo inspiró, digamos, de decir, ¿sabe qué más? Tenemos que, en algún minuto, tenemos que entender que vivimos en un mismo país. Y ahí la única forma que se nos ocurrió fue compartir, o sea, que un miembro de la oposición, nosotros éramos oposición en esa época, fuera parte de la mesa del Senado, y al revés, uno de nosotros, me tocó a mí, fuera parte de la mesa, a pesar que no teníamos los votos para eso en la Cámara, sino en el Senado. Fuimos muy incomprendidos, porque la gente ahí como que dijo, pero ¿cómo ustedes pueden hablar con los que piensan distinto? Es que no, yo puedo hablar con los que piensan distinto, porque cuando yo salgo, miro un país, hay gente que no todos pensamos igual, Por no supuesto. todos somos igual, hay hombres, mujeres, hay altos, bajos, que les gusta una cosa, les gusta otra, si uno quiere uniformar. Ese fue un momento muy dramático, que al final fue muy exitoso. Yo, de las cosas que uno le da tranquilidad, uno ve después que todo el mundo dice que fue un buen paso. El segundo, para mí, me tocó ser también parte de eso, después del estallido, o sea, durante el estallido. Durante el estallido, que fue un momento muy Con una violencia difícil. espantosa, o sea, yo lo siento, a mí me quemaron mi sede en Talca, que es una cuestión súper fuerte, porque además estaban dos personas que trabajaban conmigo, se han ido 5 minutos antes, entonces y yo creo que el país realmente iba a un camino de destrucción. Creo que nunca había estado más cerca en este siglo de colapsar la democracia. De verdad, lo siento, de verdad, creo que no había alternativa. Esto podía terminar en cualquier cosa. Y ahí, por esa cosa de la vida, me correspondió tratar de reenfocar. Entonces, yo pensé, ¿qué se puede hacer? Y al final, nadie tenía fórmula, nadie, no era fácil. Y al final, me tocó encontrarme con el actual presidente, curiosamente, que yo había conocido, que no tenía ningún. Y de alguna manera conversando, y me dije que se nos planteó este tema del plebiscito, que era muy complicado, pero era la única fórmula De salir de lo que el tema no era está. constitucional, pero no había otra fórmula. Y dije yo pensaba, hay que confiar en la sabiduría del pueblo chileno. O sea, al final, más allá de la locura que estábamos viviendo, y que es una cuestión bien impresionante, Sí, uno tiene que impresionante. tratar de confiar en eso. Y ahí se diseñó este tema, que el tema, insisto, no siendo el tema constitucional, era la única forma de colocar un elemento que era la gente para que tomara la decisión. Ahora, mirando para atrás, fue increíble porque hoy día tenemos dos cosas. Tenemos un país que por lo menos creo que frenó ese grado de violencia y de estallido,
Y la Constitución, de la cual yo creo que una buena Constitución, quedó doblemente ratificada. Sí, Entonces, definitivamente. tú miras, uno corre riesgo, sí, pero al final el resultado fue... Y el tercero fue, para mí, la agenda de seguridad que me tocó impulsar en el Senado con 31 proyectos de ley. Yo estaba desesperado porque yo me daba cuenta, lo que conversaba un poco antes, tú fuiste parlamentaria, que la demora en tomar decisiones es una cosa terrible. Entonces, me tocó, el primer día que yo tomé todos los proyectos que se habían presentado en materia de seguridad, algunos llevan 10 años, otros 6. Y dije, ¿sabes qué más? Aquí nos vamos a poner un plazo. Y este plazo lo vamos a cumplir y salieron 26 de esos proyectos, entre ellos la ley de Tamal y otro muy importante, la ley de usurpaciones. Y Carmen, lleva 10 años en el Senado. 10. Logramos sacarla y fíjate que el otro día me dio una estadística que las usurpaciones en Chile que iban así, después de esa ley, hace un año, bajaron a un 50% en un año. Y yo espero que este otro próximo año. Son como momentos que yo siento que legislativamente fueron... Ahora, Juan Antonio, ¿qué dirías tú que es lo que más ha cambiado? ¿Cuál es la diferencia más grande que ves desde que tú comenzaste en política a lo que es hoy la política? Fíjate que para mí la mayor diferencia es cómo se mide el largo plazo y el corto plazo. Cuando a mí me tocó, es una cosa que a mí no me gusta, pero es la vida, digamos. El otro día me tocó, se me mostraron una encuesta hace un año, que no era política, no era económica, no era social, que tenía una sola pregunta. ¿Cuánto tiempo es el largo plazo? O sea, cuando tú hablas de largo plazo, ¿en cuánto tiempo piensas? Esa es la pregunta. Para mí, si tú me preguntas, para mí, dije, largo plazo para mí, 10 años. O sea, es lo que yo creo. No sé, tú puedes ser más o menos. Le pregunté a mis hijos, me dijeron 5. La más chica me dijo 3. Está bien. Bueno, el resultado de esa encuesta, que no era política, insisto, no era económica, es que era que el largo plazo se entiende que son, punto suspensivo, 90 días. Entonces, lo que le pasa, ese es el principal cambio. Uno cuando, hace años atrás, uno hacía proyectos más de largo plazo. ¿Sabes qué más? Para cambiar esta estructura tengo que hacer esto. Hoy día hay como, por el ecosistema de Internet, donde todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser emocional. El mejor ejemplo es delivery. Sí, no, impresionante. Pero no existe el delivery. Entonces, ahora tú llamáis por teléfono y si no te contestan si no tenés tu pizza en una hora, tú estás indignado. Tiene un ratito más para empezar a llegar los robots. Los autovoladores. Eso cambia mucho porque cuando hay un cortoplacismo frenético, cuesta mucho pensar más allá. Más allá. Como pensar un país más, un Chile grande. Tiene que ser un Chile. Estamos pensando más en el Chile rápido que en el Chile grande. Y eso para mí es la diferencia más grande en las políticas públicas, porque cuesta mucho en ese escenario entenderlo. Mirarlo a largo plazo. Claro, porque hay cosas que no se van a arreglar en 90 días. Entonces, si yo creo que, y si yo cuando hablo de largo plazo pienso en 10 años y la mayoría piensa en 90 días, tenemos un problema. Por supuesto. Eso para mí, este cortoplacismo medio frenético, es el que más me inquieta respecto de cómo darle sustentabilidad a un proyecto. A futuras, por supuesto, y sobre todo para las inversiones. Lógico, pues imagínate, y para todo, política pública. Si te digo que yo he hablado con bueno, en este caso con Evelyn Matei, candidata presidencial que yo valoro mucho, digamos, es que es difícil hacer una campaña entendiendo, además que tú tienes que tener resultados no solo a largo plazo, sino que también en 90 días. Y hay que hacer como una secuencia diferente. Es un desafío enorme. Tú nombraste a Evelyn Matei. A ver, hablemos de Evelyn Matei. ¿Qué nos puedes contar tú de Evelyn? Hoy la conozco hace hartos años, que tiene una trayectoria también. Su carácter, hemos tenido todavía buenos momentos. No, pero en la vida sí también. Sí, pues perfecto. Pero ¿sabes lo que yo valoro? Siento ese sentido de franqueza, de coherencia y de ideas. O sea, porque franqueza hay que tenerla. Coherencia porque uno tiene que tener la capacidad de pasar momentos malos o buenos, pero siempre mirando con optimismo el futuro. Ideas, porque esto hay que tener ideas con una vocación de gobernar, que vuelva a ser lo más importante. Aquí no basta ser coherente, no basta tener ideas, no basta ser franco. Además, hay que tener, a mi juicio, una mentalidad de entender
que el país tiene que avanzar. Uno no saca nada con atrincherarse unos contra otros. Esto no es una guerra no, esto es cómo hacerlo para que tus ideas puedan tener el mejor desarrollo hacia adelante, entendiendo que en muchos escenarios va a tener que también hacer que estas sean más fáciles, considerando también lo que piensan otros. Esa vocación de gobernar es la que a mí me da, porque las cosas más importantes en Chile se han hecho siempre cuando tú has logrado entenderte. Por supuesto, no, los grandes acuerdos, sí, los grandes acuerdos. Si tú miras la historia de Chile, ahí son los momentos realmente importantes, o la historia del mundo. Entonces, sí, que significa acuerdo de verdad, que no signifiquen cosas, digamos, que son voladero de lugares, no. Claro. Entonces, esa ecuación es la que yo creo que hoy día más se necesita en Chile, y yo creo que Evelyn tiene todos esos elementos para poder liderar Chile. ¿Cómo la ves tú hoy día? ¿Una candidata ganadora? Sí, la veo con optimismo, además que, mira, yo sé que, además como otra cosa que ha cambiado, tengo que haberlo visto, además nosotros tenemos como toda la semana, estamos todos esperando el domingo qué va a hacer con las encuestas. Es una cuestión que es como una cosa muy rara, porque antes me acuerdo que uno veía las encuestas hasta Dimarte, porque salía una vez cada 4 meses. Sí, exactamente. O toda la semana. Entonces, para cualquier candidato o candidata es muy duro para todo esto, ¿no? Vais bien, vais mal, y como esto inmediatez, el corte frenético, todo usted dice, no, hay que cambiar todo para acá, después todo para allá. Entonces, la veo que tiene una línea, y eso ayuda mucho. Creo que además en los últimos semanas ha ido incorporando más personas que también ayuda a tener esta ecuación. No, y tiene la gran gracia, ¿no es cierto?, que la trayectoria política ha sido alcaldesa, diputada, senadora. Yo creo que son como para mí como la experiencia es importante. Como las 3E. Es como experiencia en un gobierno que no ha tenido ni una experiencia de ser un desastre, eficiencia, que la cuestión te resulte, digamos, y espíritu de gobernar. O sea, son para mí esas tres que se dan son un poquito lo que hoy día el país necesita. Esto es interesante también. No siempre los presidentes tienen que ser iguales a otros. Cada uno tiene que tener su sello. Y el país a veces requiere un tipo de gobierno distinto de otro tipo de gobierno. Yo creo que hoy día necesitamos más que nunca experiencia. Experiencia de gobernar, para mí, el número uno. Y en eso creo que él y Mateo tienen una tremenda ventaja. Senador Juan Antonio Coloma, hacemos una breve pausa con nuestros auspiciadores y ya regresamos con nuestro invitado del día de hoy desde Valparaíso, el Senado. Estamos aquí con el senador Coloma. Ya regresamos. En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. ¡Te esperamos! Banco de Chile te invita a aceptar los términos y condiciones de Ser del Chile, porque le dices que sí a todo lo que te gusta, a conocer, a descubrir sabores, vibrar en un concierto, abrir un emprendimiento, soñar, reír, cantar, jugar, a disfrutar la vida al máximo, y tú aceptas. Entonces, bienvenido a Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. ¿Sabías que Carosi incorporó una ecoetiqueta en sus envases? Esta te indica la materialidad del producto y cómo disponerlo para el reciclaje. Encuéntrala al reverso de sus envases. En Patio Outlet encontrarás grandes marcas y las mejores oportunidades. Ven a conocer Patio Outlet. Descubre más de Patio Outlet en www.patiooutlet.cl. En Chile tenemos mar, bosques y montañas donde pueden pasar cosas. Por eso Entel y Starlink se unen para que muy pronto puedas tener conexión satelital en tu celular para cuando te quedes sin cobertura te mantengas conectado en los momentos más necesarios y en los lugares más aislados. Infórmate más en entel.cl/Starlink. Entel, contigo en todas. Me contó un pajarito que en el 2025 el Cuerpo de Bomberos de Santiago
contará con el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica. Gracias a esta alianza por la electromovilidad de SQM Litio y Copec Voltex, combatir incendios será más sostenible. ¡Ya lo sabes! ¡Te lo contó un pajarito! Ya estamos de regreso desde Valparaíso del Senado con nuestro invitado del día de hoy, el senador Juan Antonio Coloma. Juan Antonio, estábamos hablando de Evelyn Matei, la candidata presidencial. A ver, ¿qué más nos puede contar? No, yo creo que es una gran opción, una gran candidata en un momento bien único político de Chile. Creo que nosotros hemos vivido todo. Yo alguna vez, uno hace para atrás, típico, ahora, hoy día como hay agenda en el teléfono, uno se acuerda de lo que, y yo no puedo creer las cosas que hemos vivido, todos, o sea, no, Sí, no, Chile entero, sido como, no sé, pues, un magíster en lo que ha pasado. Pero lo que sí es sorprendente es cómo ha evolucionado el tema político en el eje tradicional derecha-izquierda. Yo sé que algunos dicen que es un eje que no hay que hacerlo, pero es el de verdad. Pero es la realidad. Yo no sé cómo. Pero yo me acuerdo cuando yo quizá mi candidatura era muy difícil, yo siempre he sido de derecha, pero era siempre uno que era como minoría. Y hoy día tú miras y nunca, Carmen, nunca, por lo menos en el siglo XX y en el XXI, ya no sé, había más personas que están en ánimo de votar por un candidato de derecha a la presidencial. Estamos hablando más de un 60%, si tú juntas. Eso es increíble. Sí. O sea, eso es un no se cambio, había visto. es un cambio que nunca nadie lo había mirado. A mí me hubiera encantado, para ser franco, que hubiera habido una primaria entre todos los que Por supuesto. aspiraban a ser presidente. Sobre todo que la derecha, ¿no es cierto?, ganaba en primera vuelta. Exactamente, porque eso hubiera sido un triunfo en primera vuelta, eso hubiera sido, a mi juicio, una lista parlamentaria común, y eso habría ayudado a darle gobernabilidad a Chile. Tú te das cuenta que para mí la palabra gobernar es clave porque sé lo difícil que es. Y sé lo difícil que es en todas partes del mundo. Hoy día uno mira y hoy día es todo enredado, todo difícil. Entonces, si teníamos la posibilidad de ganar en primera vuelta y haber tenido una lista única parlamentaria que asegurara el triunfo, para mí era muy deseable. Hicimos todo el esfuerzo, para ser franco. Evelyn Matei es la que más esfuerzo hizo por que fuera la gente la que tomara esa decisión. No se pudo, los otros candidatos o algunos de ellos no quisieron, dejémoslo, cada uno verá sus razones. Pero dicho eso, ahora, ¿cómo hacerlo, digamos, para ganar esa primera vuelta, digamos, y ganar la segunda vuelta, que es la más importante? Y para eso yo tengo confianza en la capacidad de unir que tiene Evelyn Matei. La palabra unidad también es muy importante, en el sentido de cómo sentirse parte de un escenario común en donde podamos, de alguna manera, reenfocar Chile. Porque yo creo que hoy día estamos en una situación en donde hay una suerte de mediocridad general, donde el país crece poquito, donde se invierte poco. Hay un problema de viviendas tremendo, con todos los campamentos. Y lo que empieza a pasarse, cuando tú empiezas a crecer poco, la gente dice, ¿qué importa que sea un 2% de crecimiento o un 4%? No, es toda la diferencia. Sí. Toda la diferencia entre poder resolver los problemas o no resolverlos. Porque tú tienes razón, hoy día tenemos problemas dramáticos en materia de vivienda, que era un tema que parecía que Chile ya había superado. Recuerda que nosotros, parte del escenario, particularmente el primer gobierno del presidente Piñera, justo vino un terremoto además, pero era erradicar los campamentos. Y se hizo un esfuerzo, estuvimos ahí y ahora y cuando el país deja de crecer, ¿qué es lo que pasa? Hay menos recursos, y hoy ya estamos más endeudados y no hay recursos para construir vivienda o para avanzar en resolver otro tema que es súper complejo, que es la lista de espera en materia de salud. Obviamente Chile ha mejorado, porque también sería injusto decir que no hemos tenido hoy día, si tú comparas en 20 años, es otra situación. Pero también es bien increíble. Mira el Van Buren aquí en Valparaíso. Es bien increíble teniendo mucho más infraestructura hospitalaria, que está bien, teniendo mucho más tecnología, que es tema del mundo. El mundo ha cambiado. Hoy día tenemos una longevidad mucho mayor. Mucho mayor. Bueno, pero ¿cómo conteniendo todo, cómo podemos seguir trancados con estos problemas que parecen del siglo pasado? Entonces, y eso tiene que ver también con esa falta de empuje para crecer, para desarrollarnos, para volver a sentir lo que Chile fue, que fue un líder y fuimos los países que estuvimos más cerca de derrotar la pobreza, que vuelva a ser el tema más grave. Entonces, cuando tú me hablas del tema de los campamentos, bueno, esa es la realidad que yo
razón por la cual uno está en esta actividad, porque antes la mitad de Chile estaban en situaciones o de campamento o de allegado. Habíamos superado esa entre todos, y ahora como que vuelve a uno lo angustia, digamos, y por eso tengo Aparte, esperanza. son muchas las tomas, Pero son porque muchas. sacan una, pero hay Claro, varias más. decenas de Ayer. miles entonces ahí es donde uno dice, ¿cómo no poder, con un país que tiene recursos naturales, tiene energía, tiene conocimiento, cómo no ser capaces de ordenarse para volver a crecer? Y volver a crecer significa resolver los problemas que han ido quedando pendientes. Ahí tenemos un desafío enorme que yo estoy seguro que Evelyn de eso es la que tiene más condiciones para hacer. Bueno, y ahí ustedes están formando equipos con especialistas en los distintos temas, lo que yo he estado sabiendo del comando. Ahora, la gracia es que son 3 partidos importantes, como es la UDI, RN y Evópoli, que están cuadrados detrás de Evelyn Matei y trabajando para poder hacer un gobierno que sea eficiente. Absolutamente, porque estas cosas también se piensan, porque tampoco se puede improvisar. ¿Qué es lo que le pasó al gobierno actual? Sí. Y además lo dijeron ellos mismos, que no pensaban que no tenían claro, no sabían qué hacer. Y eso, cuando un gobierno no sabe qué hacer, es terrible, porque eso se transmite, es como se contagia. Entonces, todo el mundo mira. Entonces, hay que pensar las cosas, estamos en eso, además incorporando a mucha gente, que no del mundo político, muchos independientes, También creemos independientes. claro, que en el fondo dicen, llevamos tantos años, porque también lo hemos pasado mal por razones desde los terremotos, desde la pandemia, del estallido social y de violencia, siempre hay que decir, y de violencia, porque no fue solo un estallido social. ¿Cómo no ser capaces de reenfocarnos y de mirar hacia adelante cómo volvemos a crecer? Y ese es, y para crecer, ¿qué quiere? Reglas claras, coraje. Coraje es clave para asumir desafíos nuevos, pero también para entenderse. Si el coraje no es, la gracia del coraje no es pelear con todo el mundo. El coraje a veces se transmite cuando tú logras juntar voluntades en un proyecto común, que en este caso es que el país vuelva a tener esperanza. ¿Sabes lo que me pasa, Carmen? A mí, la palabra que cuando yo miro, yo soy bien de terreno, pero cuando yo más hablo con las personas, y también he visto varios estudios, la palabra que define mejor al chileno de hoy es la desesperanza, cosa que a mí me impacta mucho, porque Es bien importante lo que estás diciendo, porque realmente eso es lo que uno ve en la calle. uno ve en la calle, esa es la palabra, porque no es, hay en otro momento ha habido rabia, en otro momento ha sido euforia, optimismo, el otro es consumismo. Hoy día la palabra es desesperanza. Entonces, cuando hay un sentimiento así, tú dices, ¿cómo no vamos a poder volver la esperanza? ¿Cómo no? Y a veces la esperanza, fíjate lo que significa. En algunos casos crecer mucho, en otros casos retomar otro concepto que es clave, que es la tranquilidad. O sea, si tú le preguntas a cualquier persona qué es lo que más aspira, a que no lo asalten, Por supuesto. a que no le hagan un portonazo, a que su hijo pueda salir no sabiendo que un padre o una madre sabe que va a volver. La gente no se atreve a salir de... Bueno, es que eso es parte de la desesperanza. Cuando la desesperanza te agobia porque lo que tenías lo perdiste, que es la tranquilidad. Y la lógica de crecimiento lo ralentizaste, que es el crecimiento económico. Bueno, se produce una ecuación que te hace ser desesperado, te hace sentirte desesperanzado. Entonces, para mí ahí está la clave, cómo retomar la esperanza en su vertiente de tranquilidad en materia de seguridad o de crecimiento en materia económica. Ahora, ¿a qué crees tú que se debe, Juan Antonio, que haya llegado a este extremo la delincuencia, el problema migratorio? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Es una pregunta. A ver, yo creo que la delincuencia en particular, creo que se produjo en Chile una cosa que fue una especie de legitimación de la autoridad. Y es una cosa muy compleja en cualquier país. No solamente, y lo digo en un sentido amplio, a mí la cosa que más me impactó hace algunos años atrás eran profesores que me fueron a ver y decirme, ya, oiga, si el problema es que los alumnos le pegan a los profesores o los apoderados agreden. Entonces, cuando tú perdí el sentido de autoridad en la escuela, cuando los papás en la familia les cuesta mucho imponer autoridad. Se pierde el Y respeto. muchos, de aquí tienen una gran responsabilidad, muchos de los que están en el gobierno actual, que empiezan a hacer
del matapaco un sentimiento popular, o de reformular carabineros que no sirven. Eso te va debilitando el sentido de utilidad y tú te vas sintiendo mucho más impunidad. Entonces puedes hacer lo que quieres. Y cuando pasa eso, queda, se desvive la nacionalidad y se pierde absolutamente El ese norte. sentido de autoridad y el norte. Adicionalmente a esto, tuvo un proceso de migraciones completamente absurdo. La gente me dice, oiga, pero usted, oiga, si nosotros, el gobierno anterior, quiero ser súper claro, planteó una reforma a la ley de migraciones, que es muy antigua, la ley de migraciones era muy antigua. Yeah. Y no tuvimos los votos para ganar. Entonces la gente me dice, ¿por qué? Si tratamos de hacerlo, pero cuando uno suma, y 28 es más que 22, como terminaban las votaciones, y perdíamos muchas veces, yo hablé muchas veces con el presidente Piñera en la desesperación. Bueno, este gobierno partió igual. Y se dieron cuenta de repente que en realidad había un problema, pero se dieron cuenta ya cuando el tema estaba desbordado. Cuando una cosa es la migración, otra es la irregularidad de la migración. Y ahí fue donde quedó el desparramo, particularmente en muchas regiones de Chile, que hoy día se transforma en un proceso muy dramático. Hoy día hay una ley igual, hay una desprotección de nuestra frontera histórica, digamos, y una dificultad, parte geográfica, pero parte también de la voluntad, porque tú cuando tienes voluntad puedes hacer las cosas, que generó una complicación terrible, digamos, y esta suma de dos elementos, de la ilegalidad en la inmigración, más este rompimiento de autoridad, produjo esta debacle en materia de seguridad. Senador Coloma, hay otro tema que preocupa hoy día, la natalidad en nuestro país. ¿Ah? Es un país que está envejeciendo. ¿Qué pasa y qué soluciones ves tú para mejorar? Tener más hijos. Sí. Tú por lo menos aportaste Yo 8. aporté. Fíjate que pasan dos cosas simultáneas en Chile, que es bien. Una que se ha dado poca importancia, que es el envejecimiento del envejecimiento, que está pasando en Chile. Una cosa que yo aprendí, que no sabía, y sabe muy poco. Chile es el segundo país latinoamericano con más longevidad. El único otro país que tiene, o sea, dentro de América, perdón, dentro de América somos el segundo. El único país que dentro de América tiene más longevidad que nosotros es Canadá. Mira. Pero tú sacas a Canadá, o sea, no soy más que Estados Unidos, más que toda Sudamérica, más que toda Centroamérica. Ya. Curiosamente, eso es algo que es como positivo de los sistemas, porque la gente dice, porque la gente, ¿por qué vive más en Chile que en otros países? Porque tenemos mejores sistemas, probablemente un tema que fue muy discutido. Por ejemplo, cosa que fue clave, la sanitaria. Ya. El agua potable. El agua es increíble, digamos, que las vacunas a tiempo, lo que fue la desnutrición infantil. Siempre hablo del doctor Monke en esto, que fue alguien hace muchos años atrás, pero que fue fundamental para esta pega. Entonces tenemos un país que es el más longevo de América del Sur y América Central, y el segundo. Y por otro lado tenemos otro problema, que es el país que tiene menos índice de natalidad del mismo horizonte. Entonces, sí, pero ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? Ahora, ¿qué pasa? Difícil tener una respuesta. Yo creo que yo de repente cuando me junto con esta gente, le pregunto, digamos, o sea, ¿usted cuántos hijos tiene de promedio? Promedio 1, 2, 3. Yo le pregunto, ¿usted le gustaría tener más hijos? Olvídese del tema mentalmente. Y la inmensa mayoría me dice que sí. Y tú le preguntas, ¿por qué no? ¿Y por qué? Ahí vienen los problemas. Son básicamente por lo complejo y difícil que es tener más hijos, de un punto de vista, por ejemplo, de vivienda, de cómo lo hago para tener una vivienda que quepa más de un niño, porque hay de temas de educación que son caros, tener muy caro, de ahí acceder a una buena educación. Y a veces también un problema de discriminación. O sea, a mí una cosa que más me impresionó hace algunos años atrás en Constitución, lo cuento, yo conocí a una pareja y una me dice, la señora, estaba en la entrega de unos implementos, me dice, oiga, mi hijo, y le pregunté, ¿qué es de Luis? No, me tuve que separar del Luchito. Y quedé metido porque
La gente se separa o no se separa, pero no es de tener que separarse. Por supuesto, Me- era rara la el respuesta. fraseo me dio algo raro. Y al final me dijo, no, me dijo, es que es la única posibilidad de que nuestro hijo pueda entrar al jardín infantil. ¿Qué le digo yo? Porque ahí, en este caso, Como mujer sola. claro, como mujer sola tiene una preferencia respecto de si estaba casado. Entonces, bueno, ahí hicimos unos cambios, entonces eso, pero te das cuenta que es difícil además, Por supuesto. todo se complica. Entonces, uno ve más hijos como un escenario, y ahí tenemos que hacer un cambio, y yo creo que por lo menos el tema ya está instalado. O sea, cómo cambiar nuestra mentalidad en materia de vivienda, cómo darle preferencia, por ejemplo, al que tiene más de un hijo también, o por lo menos no castigarla si tiene más de un hijo, digamos, cómo generar un beneficio educacional, o sea, otra estructura mental en donde sea amable uno con la gente que tiene más hijos. Y lo mismo y también respecto de cómo potenciar también el rol de las mujeres en el sentido, porque también es muy difícil para una mamá, yo lo he dado, tener más hijos, supone un montón de complejidades. Por Bueno, supuesto. ¿cómo poder? Yo revisé, mira las cosas que uno ve, hasta hay países, en el ámbito público, por ejemplo, hay países que han ido cambiando las leyes para hacer más fácil el rol de las mujeres, de todo punto de vista, obviamente de un punto de vista salarial, pero incluso los horarios de trabajo. Hay países que tienen, los parlamentos no pueden funcionar después de una cierta hora, precisamente para facilitar, digamos, que muchas veces una mujer puede tener trabajadora, puede desarrollar su vocación y ser mamá, que a veces aparecen como antagónicos. Así es. Yo creo que es una reingeniería cultural y económica que tenemos que hacer en Chile y que ya, cuando tú juntas estos dos elementos, te das cuenta del problema. Claro. La más baja tasa de natalidad y la más alta tasa de longevidad. Entonces, ahí se produce una ecuación. Mira, lo de la longevidad no sabía, ¿No? que era el Porque segundo. yo tampoco, para mí fue muy impresionante mirando y dije, y cómo era, ¿por qué no sabemos esto? Y no tenía idea, lo vimos a propósito del tema de la revisión, digamos, esa era la realidad. Bueno, a propósito de previsión, también ahí fue una lucha grande. Pero yo encuentro que, vamos a ver, yo estoy seguro de que, mira, si al final tuvo que ver con eso. Cuando yo nací, yo miré cuál es la perspectiva de vida, porque en Chile hay mucha estadística y es interesante. Ya. Y cuando yo nací, el promedio de vida o la expectativa eran 53 años. Imagínate los jóvenes. 53, eso es increíble. Hoy día, un niño, hombre, porque las mujeres viven mucho más, viven 77 años. Entonces tú tienes que hacerte cargo de eso, y eso fue parte del proceso que hicimos. Siempre son difíciles, pero al final uno tiene que hacerse cargo de esta ecuación, porque ahí aprendí cómo lo hace un país que no tiene, porque hay gente que me dice, no, tengo que hacer teorías de reparto. El reparto es un desastre en todas partes del mundo, pero además en Chile es imposible, porque cada vez hay menos gente naciendo. Entonces tú proyectas en 20 años más, va a haber mucho menos gente en edad laboral y mucho más Salvo gente, que hayan cambios y salvo que haya realmente cambio. hay incentivos como para que... Claro, y por eso en el sentido más importante, por eso yo siempre he sostenido que ha sido una reforma muy de la idea de derecha, que lo que se hace es fortalecer la capitalización individual, se pasa de 10 a 16%. Por eso se hace cargo de un conjunto de trabajadores, particularmente los que hoy día están trabajando, y además se genera un incentivo a las mujeres que trabajaron, donde se les da un beneficio mayor, y se rompe con algo que para mí también es importante, Carmen, que esta cosa nos va madurando, que en el sistema que hasta hoy que existía, cuando un hombre y una mujer tenían el mismo ahorro de la misma edad, para hacerlo bien Sí. parejo, la mujer recibía un 11% menos de pensión. Y eso era por una razón, porque la mujer vive más, pero también uno mira para otro lado, a la mujer le cuesta ahorrar más por la maternidad. Por supuesto. Entonces tú dices, pues hay un minuto que la sociedad tiene que hacerse cargo de esta realidad. Entonces tú no puedes decirle a una mujer, digamos, que si en el fondo usted va a ser mamá y no va a tener lagunas previsionales, entonces va a tener menos pensión por ese lado, y por ser mujer tiene incluso menos. Entonces dice, no. Entonces esto creo que fue muy importante para generar un cambio en esa línea. Pero el tema de fondo sigue siendo lo que tú planteaste. ¿Cómo lo hacemos en un país que tiene la más baja tasa de natalidad y la más alta tasa de longevidad? Es un desafío enorme. Senador Coloma, cuéntanos de tu región.
A ver, ¿qué nos puedes contar de tu región del Es Maule? maravillosa, Ya. es la más diversa que hay. A ver, si fuéramos un turista que Oye, he queremos- pensado mucho, oye, cuesta, porque tiene una cordillera increíble, cordillera además llena de misterios, porque además que hay mucha historia, es muy entretenido, digamos, porque ahí está el centro, un poquito de la raíz de la chilenidad, toda esa parte, digamos, donde nace. Me cuentan siempre digo, había un lugar muy lindo, bueno, toda la cordillera del Sí, Maule es sí, maravillosa, está lleno de, para los que quieren, no sé, pues ir a la Setetaza es una maravilla, el camino, si uno sigue para allá, o ir al Paso Pehuencha, que, Ya. has dicho sea de paso, si no lo has hecho tú, es No. maravilloso. Maravilloso. Está pavimentado, es un esfuerzo gigantesco, eso, en parte hicimos varios, digamos, ¿Ya? está pavimentado total, digamos, y es maravilloso. Ver la laguna del Maule es un espectáculo en cualquier época del año. Ahora se cierra a veces cuando hay mucha elevación, pero ahora está abierto, digamos, y se ve una cordillera maravillosa. O más para los nevados de Longaví, todo es maravilloso. Tiene un centro que es vitivinicultor, Sí. fruta, precioso a esta época de otoño. Yo recomiendo darse un cuenta por las viñas, mirar los colores, porque uno dice, hay verde y hay amarillo en la vida, pero en las viñas hay 100 matices entre el verde y el amarillo. Uno dice, pero qué cosa más impresionante, de repente unas medio rojizas que aparecen de repente, esto es maravilla. Y el mar, que hay lugares, Además. hay locas. Bueno, ya nos dieron ganas de ir, Pura niña, senador, sí. nos convenció, No, es fantástico. Ahora, también tiene, por ejemplo, y tiene algo que tú dijiste al inicio, también tiene desafío enorme, por ejemplo, que el cambio, Maya, no vamos a discutir ahora el tema del cambio climático, porque pasa, no, eso dejemos, no, pero el efecto sí es muy claro. Fíjate el detalle. Antiguamente, hace 50 años atrás, nevaba, porque voy a hacerlo más fácil, de 3.200 metros para abajo, o sea, nevaba mucho y llovía harto. Ahora, Es un cambio totalmente. ¿sabes lo que pasa? Lo pasó el año pasado y el año pasado. Llovió como antes, pero la diferencia es que neva, esa es la famosa discusión, de 2.000 metros promedio para abajo. Entonces es mucho menos lo que decía. ¿Y qué es lo que pasa? Dos cosas. Se guarda menos nieve en la cordillera, pero lo que es más complicado, se viene todo el agua junta. De ahí es donde queda la escoba. Queda la Digamos. escoba. Particularmente en lugares que no tienen embalse, tú tienes que haber visto 20 veces el drama del Licantén, digamos, que cuando hay, que es una cosa dramática porque se inunda, porque se mata gente. Pero ¿por qué pasa eso? Pasa por esto, pasa porque cae todo el agua junta. Si tuviéramos un embalse, que dicho sea de paso, lleva 20 años que a punto de... Ahí esperando. Pero esperando que yo dé clave, tú podrías controlar el agua para regar las hectáreas en verano, pero sobre todo para frenar las avenidas que se llaman de agua y que son muy complicadas ahí y también en Linares, la provincia de Linares, Cauquén y la provincia de Talca. Pero ahí tenemos un desafío enorme. Enorme, me están haciendo señas, seguiríamos conversando feliz. Se ha pasado volando el programa. Muchísimas gracias, senador Juan Antonio Coloma. Ha sido muy entretenido estar contigo, conversar tantos temas que son tan importantes hoy, ¿no es cierto?, para nuestro país. Muchas gracias por recibir. Muchas gracias, Carmen, y te felicito también por el enorme esfuerzo que he desarrollado tantos años también, menos que yo, pero por comunicar, por hacer siempre amable, entenderse entre los chilenos. Gracias. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por su sintonía y los invitamos para un próximo programa. En Agricultura fue Carmen Ibáñez, Conversa con. Una presentación de Banco de Chile, el Banco de Chile. Copec existe para potenciar tu movimiento. Entel, contigo en todas. No lo olvides, paga con SBP y Visa y aprovecha descuentos exclusivos en salud, belleza y bienestar para ti y tu familia. Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Y Falabella. Producción Rodrigo Ruiz. Dirección General Carmen Ibáñez.